Se dice que las comparaciones son odiosas. Y así es, sobre todo para el que las hace. En este mundo tan competitivo y en el que destacar o sobresalir como se aparece la clave de la felicidad, es difícil no sentirse desdichado cuando apreciamos nuestra inferioridad y nuestros muchos defectos. Puntillas era un claro ejemplo de esa actitud. Y, en general, yo diría que el pato pasa por ser un animal bien representativo de esto. Nadie lo cree especial en ningún sentido. Sin embargo, solo algunos insectos y unas pocas aves pueden volar, nadar y correr. Ningún mamífero de los miles y miles que pueblan en el planeta es capaz de hacerlo. Puntillas no se fijaba, y, sobre todo, no disfrutaba de sus potencialidades. Únicamente veía sus imperfecciones. La solución que eligen algunas personas ante su inferioridad o sus limitaciones es la de negarlas y creerse que, en el fondo, ellos sí poseen esas virtudes, aunque nadie las quiera reconocer, o que, si se esforzasen de verdad, las adquirirían. Pero violentar la realidad para nuestra conveniencia suele resultar un remedio consolador únicamente a muy corto plazo. Al cabo del tiempo los hechos se imponen y acabamos por sentirnos aún más frustrados. Por tanto, es mejor, desde el principio, ver las cosas con realismo, tal y como son. Esto no quiere decir, sin embargo, que debamos deprimirnos. Todo lo contrario. Quien no posee al menos una cosa de la que enorgullecerse, una cualidad positiva. Si su respuesta es que usted mismo le garantizo que, al menos, ya tiene dos: la modestia y la intención de ser sincero y juzgarse con realismo, lo que no es poca cosa. Muchos manuales de autoayuda y muchos consejos populares tratan de mejorar la autoestima de las personas recurriendo a mensajes positivos, gracias a los cuales procuran que sus lectores se sientan mejor. Los mensajes positivos o pensar en positivo es lo que el patoterapeuta de Puntillas le recomienda. Y es cierto que, durante un tiempo, tienen sentido y animan a la gente. Además, dirigir la atención hacia cosas agradables y distraerse un rato no significa minimizar ni negar un problema importante, aunque, por supuesto, no lo resuelve. No obstante, cuando esa solución se lleva al extremo y se intenta controlar totalmente los pensamientos y parar o hacer desaparecer permanentemente los que no nos gustan, el método está abocado al fracaso. Muchas personas creen que la solución de su malestar consistiría justamente en eso: hacer desaparecer de una y maldita vez determinados pensamientos negativos, borrar ciertos recuerdos o no experimentar algunas experiencias dolorosas. Es un deseo comprensible, pero también es una quimera. Más aún, tratar con todas nuestras fuerzas de conseguirlo probablemente nos conduzca al agotamiento psíquico y a un malestar permanente. No hay que intentar controlar los pensamientos entonces. No hay que esforzarse en cambiar los pensamientos negativos por otros positivos. La respuesta es no, categóricamente. Uno de los principios de la atención plena consiste en que hay que aceptar lo que aparezca en nuestra vida, también en nuestra vida mental naturalmente. Esto es, sentimientos, pensamientos, recuerdos, etc., sin negarlo, cambiarlo, minimizarlo, magnificarlo o rechazarlo. Que todo lo que venga tenga su espacio, su derecho a estar allí. Y esto significa que si aparece un pensamiento desagradable como soy inferior, soy raro y soy idiota, hay que verlo tal cual es, aceptarlo y no tratar de argumentar en su contra, o sea, empezar a repetirse que en realidad no soy inferior, ni raro, ni idiota, ni tampoco criticarse a uno mismo por tener esos pensamientos. ¿Por qué me aparecen estas ideas? No debería tener estos pensamientos. Argumentar y contraargumentarás permanentemente resulta bastante más cansado e ineficaz que ser realista y tomar las cosas tal cual son, lo que supone no que uno sea idiota, claro, sino que se tiene el pensamiento soy idiota, por las razones que sean. Y eso no significa, necesariamente, que sea verdad. La única verdad es que se ha tenido ese pensamiento, cosa que puede tomarse con más tranquilidad. Así que es normal que el protagonista de nuestro cuento, Puntillas, acabase frustrado por no ser capaz de contrarrestar los pensamientos negativos con otros positivos, tal y como le recomendó su patoterapeuta y él intentó con ahínco. Y que las ideas negativas volvieran al cabo del tiempo. Al fin, ¿cómo negar que él no era el que mejor volaba o nadaba, y, más aún, que andaba como un pato? ¿Cómo no reconocer que animales más rápidos le arrebataban la comida?
A la larga, a Puntillas le valió más saber que era normal que tuviese esos pensamientos, y los sentimientos lógicamente asociados a ellos, como la frustración, pero que eso no implicaba quedarse dándoles vueltas y más vueltas, lamentándose continuamente por ellos y haciéndolos el único foco de su atención y de su vida. Los pensamientos de incompetencia frente a otros pueden ser lógicos, pero siempre serán solo eso, pensamientos, juicios de la mente que surgen en un momento dado. Podemos dejarlos como nuestro único objeto de interés o podemos dejarlos marchar. Puede que esto le parezca un recurso un tanto engañoso, sobre todo si cree que determinados pensamientos de inferioridad que tiene sobre usted mismo son la pura verdad. Pero no estoy negando que unos pensamientos se acomoden más o menos a los hechos y sean producto de evidencias observables. Lo que estoy sugiriendo es que tanto los razonables como los exagerados, todos ellos sin excepción, son siempre pensamientos y, distanciados así de ambos, podemos darles más o menos peso en nuestra vida, hacerlos el único dato de nuestra consideración o apreciar a la vez otras cosas de nuestra vida. En el conjunto de todo lo que aparece por nuestra mente, de todo lo que vivimos y sentimos, un determinado pensamiento es una gota en un océano. ¿Vamos a quedarnos mirando esa única gota? Podemos hacer peor las cosas que otros, pero ¿vamos a pensar con exclusividad en ello todo el tiempo? Otra cuestión sobre la que pueden surgir dudas radica en que esta actitud de ver los pensamientos solo como lo que son, pensamientos, es posible con un contenido teórico, tal y como aquí ejemplifico en el caso de Puntillas, pero ¿es acaso posible con los pensamientos realmente propios y dolorosos? Cuando se revive una situación de acoso en el trabajo, con el recuerdo de la infidelidad de la pareja, con un posible diagnóstico grave, y, más aún, con ese diagnóstico confirmado, con la muerte de un hijo, naturalmente, no es igual de factible, y lograrlo requiere un trabajo mayor de distanciamiento que, muchas veces, se volverá casi imposible durante largos periodos de tiempo. Pero lo que estoy señalando aquí es que aceptar que pueden aparecer y que son lo que son evita, al menos, enfrascarse en una lucha estéril y agotadora de negación y de olvido autoengañoso. Además, tratar de vivir con atención plena supone no pasar el tiempo dándoles vueltas y vueltas, soñando despierto, viviendo en la irrealidad, sin contacto con la vida, rumiando problemas, centrado en uno mismo o siempre dentro en las propias cuitas. La atención plena es todo lo contrario del listado anterior, es el camino para estar en el mundo sin excluir todos los pensamientos negativos antes mencionados, pero no permanente o únicamente en contacto con ellos. Si bien la atención plena es posible para todas las personas y usted, aunque no lo sepa o no lo crea, puede ponerla en práctica perfectamente, también es siempre una elección. No olvide que si la elige no van a desaparecer como por ensalmo todas sus preocupaciones. Es importante abandonar ya desde ahora esa imagen coloquial del monje budista meditando, ajeno al mundo y al que nada parece afectarle. Por abrir los sentidos a la hora no va a dejar de sufrir, pero es un camino para no quedarse enganchado de forma patológica en el malestar. El patoterapeuta recomendó a Puntillas el ejercicio de la relajación y la respiración abdominal. Una práctica que, como se contó en la fábula, le resultó útil durante un tiempo, aunque no a la larga. Y es lógico, puesto que si determinados pensamientos siguen presentes, ¿cómo vamos a poder mantenernos tranquilos mucho tiempo? ¿Acaso tenemos que estar siempre relajándonos, bien por medio de la respiración abdominal, el yoga, el deporte, bien recurriendo a fármacos como los ansiolíticos? Lo más lógico es pensar que lo único práctico a largo plazo es cambiar la forma en que encaramos la vida, y una buena manera de hacerlo es recurrir a la atención plena. No obstante, la atención plena no es una forma de relajación. Es más, en algunos casos puede implicar hallarse especialmente activo y lleno de dinamismo. Aunque, igualmente, es cierto que, para algunas personas y en algunos momentos, se convierte en una poderosa técnica de relajación, sobre todo cuando la atención se dirige hacia la propia respiración o el propio cuerpo. Pero es verdad que en todos los casos se vuelve un método indirecto para contrarrestar la ansiedad, ya que al conseguir que determinados pensamientos dejen de enseñorearse de nuestra conciencia y nos arrebaten el contacto con el presente, es fácil que también pierdan su efecto perverso. Y eso es justamente lo que le pasó a Puntillas al final de la historia.
Después de lo leído podría quedar la impresión de que pensar es algo contraproducente, algo que siempre nos perturba y nos impide ser felices. Nada más lejos de la realidad. Pensar es una capacidad humana extraordinaria, un regalo y quizás un milagro de la naturaleza. Pero, como bien podemos apreciar, tiene su cara y su cruz. Gracias al pensamiento podemos imaginarnos como los seres más maravillosos del cosmos, podemos idear y crear inventos extraordinarios. El pensamiento posibilita la filosofía, la ciencia, la teología, la literatura y quizás incluso todo el arte. Pero, dado que pensamos, también podemos recordar nuestros momentos más amargos, podemos maquinar los crímenes más nefandos, y hasta somos capaces de imaginar nuestra propia muerte. Por tanto, no se trata de que dejemos de apreciar el valor del pensamiento ni de que queramos desterrarlo. Se trata de que lo situemos correctamente en nuestra vida, que lo veamos tal cual es, que no consintamos que los pensamientos negativos, ni los positivos, sean los que gobiernen nuestra vida, los que nos dirijan. No permitamos que se nos aparezcan como lo que no son y nunca serán, nuestros dueños. Debemos encontrar momentos para pensar con creatividad y productivamente. Y podemos decidir pensar todo el tiempo que queramos, de forma semejante a decidir hacer otras cosas durante mucho tiempo de nuestra vida. Además, si tenemos cosas que decidir, temas sobre los que reflexionar, planificaciones que llevar a cabo, elaborar ideas, etc., es necesario buscar instantes para dedicarse a ello, con todas nubes, tras energías y sin distracciones. Ciertamente, no podemos impedir que todo tipo de pensamiento surja en un momento dado, pero siempre podemos considerar los meros pensamientos, darnos cuenta de que los tenemos, y ya está. Disfrutemos de los pensamientos agradables que puedan venir, seamos creativos con nuestros pensamientos y, a la vez, aceptemos los desagradables. Pero juzguemos unos y otros como lo que son, un componente más de nuestra vida. Esa actitud es la que promueve la atención plena. Los pensamientos son una parte de nuestra existencia, quizás para algunos la más importante, pero innegablemente hay también otras cosas interesantes en ella. Sensaciones maravillosas, sentimientos abrasadores, percepciones de sonidos bellísimos, movimientos corporales de inaudita precisión. ¿Qué pasa con estas cosas? ¿No son acaso excelsas? ¿Cómo los contempla la atención plena? Para responder a estas preguntas quizás sea bueno que les cuente una historia más, una muy curiosa sobre una ballena un tanto aprensiva que se llamaba Goteras. Cuando se sumergió a